Por divertida que pueda parecer la pseudociencia, por mucho que confiemos en que nunca seremos tan crédulos como para que nos afecte una doctrina así, sabemos que está ocurriendo a nuestro alrededor. La meditación trascendental y aún chin- chinirico, chiriquio parecen haber atraído a gran número de personas competentes, algunos con títulos avanzados de física o ingeniería. No son doctrinas para mentecatos, hay algo más. Más aún hay que esté interesado en lo que son las religiones y cómo empiezan, pueden ignorarlas. Aunque parece que se alzan amplias barreras entre una opinión local y pseudocientíficas y algo así como una religión mundial, los tabiques de separación son muy delgados. El mundo nos presenta problemas casi insuperables. Se ofrece una amplia variedad de soluciones, alguna de visión mundial muy limitada, otras de un alcance portentoso, en la habitual selección natural darwiniana de las doctrinas. Algunas resisten durante algún tiempo, mientras la mayoría se desvanecen rápidamente, pero unas pocas, a veces, como ha mostrado la historia, las más descuidadas y menos atractivas de entre ellas, pueden tener el poder de cambiar profundamente la historia del mundo. El continuum que va de la ciencia más practicada, la seducencia y la superstición antigua y de la nueva era, hasta la respetable religión basada en la revelación es confuso. Intento no utilizar la palabra culto en este video, en el sentido habitual de una religión que desagrada al que habla. Solo pretendo llegar a la piedra angular del conocimiento. ¿Saben realmente lo que afirma saber? Todo el mundo, por lo visto, tiene una opinión relevante. En algunos pasajes de este video me mostraré crítico con los excesos de la teología, porque en los extremos es difícil distinguir la seducencia de la religión rígida y doctrinaria. Sin embargo, quiero reconocer de entrada la diversidad y complejidad prodigiosa del pensamiento y práctica religiosa a lo largo de los siglos. El crecimiento de la religión liberal y de la comunidad ecuménica en el último siglo y el hecho de que, como en la Reforma Protestante, el ascenso del judaísmo de la Reforma, el Vaticano II y el llamado alto criticismo de la Biblia, la religión ha luchado con distintos niveles de éxito contra sus propios excesos. Pero, igual que muchos científicos, parecen racios a debatir o incluso comentar públicamente la pseudociencia. Muchos defensores de las religiones principales se resisten a enfrentarse a los conservadores ultras y fundamentalistas. Si se mantiene la tendencia a la larga, el campo es suyo. Puede ganar el debate por incompresencia del contrario. Un líder religioso me escribe sobre su anhelo de integridad disciplinaria en la religión. Nos hemos vuelto demasiado sentimentales. La devoción extrema y la psicología barata por un lado y la arrogancia e intolerancia dogmática por el otro. Distorsionan la auténtica vida religiosa hasta hacerla irreconocible. A veces casi rozo la desaparición, la desesperación. Pero también vivo con tenacidad y siempre con esperanza. La religión sincera, más familiar que sus críticos, con las distorsiones y absurdidades perpetradas en su nombre, tienen un interés activo en alentar un escepticismo saludable para sus propios propósitos. Existe la posibilidad de que la religión y la ciencia forjen una relación poderosa contra la pseudociencia. Por extraño que parezca, creo que pronto se unirán para oponerse a la pseudoreligión. La pseudociencia es distinta de la ciencia errónea. La ciencia avanzada con los errores y los va eliminando uno a uno. Se llega continuamente a conclusiones falsas, pero se formulan hipotéticamente, se plantean hipótesis de modo que puedan refutarse. Se confronta una sucesión de hipótesis alternativas mediante experimento y observación. La ciencia anda a tientes y titubeando,
hacia una mayor comprensión. Desde luego, cuando se descarta una hipótesis científica, se ven afectados los sentimientos de propiedad, pero se reconoce que ese tipo de refutación es el elemento central de la empresa científica. La pseudociencia es justo lo contrario. Las hipótesis suelen formularse precisamente de modo que sean invulnerables a cualquier experimento que ofrezca una posibilidad de refutación, por lo que en principio no pueden ser inválidas. Los practicantes se muestran cautos y a la defensiva. Se oponen al escrutinio escéptico. Cuando la hipótesis de los pseudocientíficos no consigue cuajar entre los científicos, se alegan conspiraciones para suprimirla. La capacidad motora en la gente sana es casi perfecta. Raramente tropezamos o caemos, excepto de pequeños o en la vejez. Aprendemos tareas como montar en bicicleta, patinar, saltar a la comba o conducir coche, y conservamos este dominio para toda la vida. Aunque estemos una década sin practicarlo, no nos cuesta ningún esfuerzo recuperarlo. La precisión y retención de nuestras habilidades motoras, sin embargo, nos da un falso sentido de confianza en nuestros otros talentos. Nuestras percepciones son fiables. A veces vemos lo que no existe. Somos víctimas de ilusiones ópticas, en ocasiones alucinamos. Tenemos a cometer errores. Un libro francamente ilustrativo titulado ¿Cómo sabemos que no es así? La fallibilidad de la razón humana en la vida cotidiana, de Thomas Gilovich, muestra cómo la gente hierra sistemáticamente en la comprensión de números, cómo rechaza las pruebas desagradables, cómo le influyen las opiniones de otros. Somos buenos en algunas cosas, pero no en todo. La sabiduría radica en comprender nuestras limitaciones, porque el hombre es una criatura atolondrada. Nos enseña William Shakespeare. Aquí es donde entra el puntilloso rigor escéptico de la ciencia. Quizá la distinción más clara entre la ciencia y la pseudociencia es que la primera tiene una apreciación mucho más comprensiva de las imperfecciones humanas y la falibilidad que la pseudociencia o revelación inequívoca. Si nos negamos categóricamente a reconocer que somos susceptibles de cometer un error, podemos estar seguros de que el error, incluso un error grave, una equivocación profunda, nos acompañará siempre. Pero si somos capaces de evaluarnos con un poco de coraje, por muy lamentables que sean las reflexiones que podamos engendrar, nuestras posibilidades mejoran enormemente. Si nos limitamos a mostrar los descubrimientos y productos de la ciencia, nos importan los útiles y hasta inspiradores que puedan ser, sin comunicar su método crítico. ¿Cómo puede distinguir el ciudadano medio entre ciencia y pseudociencia? Ambas se presentan como afirmación sin fundamento. En Rusia y China solía ser fácil. La ciencia autorizada era la que enseñaban las autoridades. La distinción entre ciencia y pseudociencia se hacía a medida. No hacía falta explicar las dudas. Pero en cuanto se produjeron cambios políticos profundos y se liberaron las restricciones de libre pensamiento, hubo una serie de afirmaciones seguras o carismáticas, especialmente las que nos decían lo que queremos oír, que consiguieron muchos seguidores. Cualquier idea, por improbable que fuera, conseguía autoridad. Para el divulgador de la ciencia es un desafío supremo aclarar la historia actual y tortuosa de sus grandes descubrimientos y equivocaciones, y la testarudez ocasional de sus practicantes en su negativa a cambiar de camino. Muchos, quizá la mayoría de los libros de texto de ciencias para científicos en ciernes, la abordan con ligereza. Es mucho más fácil presentar de modo atractivo la sabiduría destilada durante siglos de interrogancia paciente colectiva sobre la naturaleza que detallar el complicado aparato de destilación. El método, aunque sea indigesto y espeso,
es mucho más importante que los descubrimientos de la ciencia.